El día de hoy vamos a conversar sobre una extensión de las series de Fourier para las señales que son no periódicas. Recordemos que en las series de Fourier nosotros teníamos una señal periódica, tanto continua como discreta, que la podíamos representar como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Entonces, esa era nuestra primera aproximación a lo que era la interpretación de una señal en el dominio del tiempo, continuo discreto, en el dominio de la frecuencia. Y ese dominio de la frecuencia en las series de Fourier estaba representado por los coeficientes espectrales, que eran esos pesos que tenía la señal continua en ciertas componentes de frecuencia en el dominio de omega, sea radianes por segundo o frecuencia en hercios, estaríamos hablando en otro tipo de denominación de la frecuencia. La transformada de Fourier es una extensión de la serie de Fourier para señales que son no periódicas. Entonces aquí van a aparecer conceptos fundamentales en el contexto de las telecomunicaciones que nos va a servir para tener una herramienta de análisis de señales en el dominio de la frecuencia, donde ciertas operaciones que se realizan en el dominio del tiempo se simplifican una vez que hemos realizado la transformada. Uno de esos ejemplos típicos es la convolución. Si ustedes recuerdan la convolución, lo que tenemos que hacer es reflejar una señal, ponerla en función de otra variable, observar los intervalos de salida, intervalos de traslape de las señales, integrar, sumar, dependiendo de qué tipo de señales, y conseguir el cálculo de la salida de la señal. Con el análisis en frecuencia es mucho más sencillo. Sacamos transformadas de entrada, transformada la respuesta del impulso, al final multiplicamos y todo se transforma en una operación que es netamente algebraica. Entonces vemos cuál es de una forma general lo que significa esta transformada de Fourier. Entonces, en el apartado anterior nosotros teníamos a la serie de Fourier. Teníamos a la serie de Fourier que tomaba una señal x de t que era periódica. Estamos hablando en tiempo continuo. O una secuencia discreta x de n que también es periódica. Esta es periódica con periodo t. Esta es periódica con periodo n. Y de alguna forma esta serie Fourier lo que me hacía era representarla con estas exponenciales complejas. Aquí, k omega sub 0, frecuencia fundamental n. Entonces, la frecuencia fundamental multiplicada por k era lo que formaba ese conjunto de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Entonces nosotros podemos definir de dos formas lo que era la serie Fourier. Una señal periódica representada con una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Sin embargo, como estas exponenciales de aquí se recuerdan por la relación de Euler, las podemos representar como un cierto coseno de teta más un j seno de teta. Entonces, otra forma de definir qué es una serie de Fourier es la representación de una señal periódica como una suma de senos y cosenos. Es una forma alternativa de decir lo que es una serie de Fourier. Si nosotros extendemos este análisis, ¿qué es lo que vamos a hacer para una señal que es no periódica? Es decir, una señal que no se repite con el tiempo, o podríamos decir que es una señal que no cumple con esta condición, que era la periodicidad de una señal en el dominio del tiempo continuo. Cuando la señal es no periódica, podemos hacer una representación utilizando estas exponenciales complejas, y la herramienta que se utiliza ahí es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier. Entonces, en conjunto, serie de Fourier y transformada de Fourier tienen un nombre que las agrupa a las dos, que se conoce como el análisis de Fourier. Entonces, el análisis de Fourier abarca lo que es serie de Fourier y transformada de Fourier. Entonces, ahora nos vamos a encargar de entender cómo se hace ese paso de una señal en el dominio del tiempo hacia una representación en el dominio de la frecuencia. Entonces, este análisis de Fourier va a tomar una señal en el tiempo, puede ser continuo o puede ser discreto. Y lo que vamos a pasar es de este dominio del tiempo al dominio de la frecuencia omega minúscula. Aquí hay una cuestión que hay que
tomar en consideración que algunos estudiantes le dicen a esta variable omega minúscula W. En realidad es la omega minúscula la que nos va a servir para representar a la frecuencia. Esta frecuencia medida en radianes por segundo. Y hay una forma alternativa de representar la frecuencia que es mucho más común en comunicaciones, que es una frecuencia en hercios. O en hertz. Entonces, la relación entre la frecuencia en radianes por segundo y hercios es que la frecuencia en radianes es 2 pi veces la frecuencia en hertz. Entonces, es un cambio de una escala de 2 pi. Entonces, la idea es esta, pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Esa es la idea de la transformada de Fourier. Y conforme vayamos avanzando en las propiedades, nosotros vamos a entender la importancia del por qué ocuparnos en pasar del tiempo hacia la frecuencia. Entonces vamos a ir en nuestro análisis caminando desde lo que era una serie de Fourier, que ya la conocemos, hacia una transformada de Fourier. Y para iniciar ese análisis de la serie de Fourier vamos a utilizar la onda cuadrada periódica o también el pulso rectangular periódico. Entonces dibujemos aquí ese pulso rectangular periódico que nosotros ya lo caracterizamos como ustedes. Voy a dibujar aquí 3 periodos de ese pulso. Esto como es periódico sigue. Igual para acá sigue. Entonces este pulso rectangular periódico tenía una duración de t sub 1. Desde menos t sub 1 a t sub 1, una amplitud de 1. Aquí tenemos un periodo, aquí teníamos otro periodo y esta era nuestra señal x de t. Entonces recordemos que esta señal de x se llama onda cuadrada periódica. También se lo conoce como pulso rectangular periódico. Pulso rectangular periódico. Generalmente al decir que es rectangular, ya sería más genérico porque una onda cuadrada debería tener todos sus lados iguales. Y aquí diciendo que es un pulso rectangular, ya podríamos dejar en evidencia que la base y la altura de esta onda puede ser diferente. Entonces, esta señal de aquí, al ser periódica, tiene una representación en series de Fourier. Escribamos antes de eso cuánto vale su representación matemática. Entonces, vale 1. En este intervalo ustedes pueden ver. Y esto yo lo puedo sintetizar como el módulo de t menor a t sub 1. Y vale 0 cuando el módulo de t es mayor a t sub 1 y menor a t medias. Justamente en este puntito tenemos aquí un t medias. Y aquí un menos t medias. Entonces, esta notación de aquí es una forma simplificada de escribir lo que es un intervalo. Lo podemos extender diciendo que esto vale 1 para un t menor a t sub 1 y mayor a menos t sub 1. Entonces, esta es una notación extendida en lugar de utilizar lo que es el valor absoluto al módulo. Entonces, justamente nos está indicando que la señal vale 1, como ustedes pueden ver, entre menos t sub 1 y t sub 1, que es este intervalo de aquí. Puede ser bien representado con el valor absoluto de una forma más sintética, o bien de esta forma que sea un poco más explícita. Lo mismo es válido para esta expresión de aquí, que sería todo este intervalo que aparece aquí, que es mayor a t sub 1 y menor a menos t medios. Entonces, esta onda cuadrada periódica nosotros calculamos cuáles eran sus coeficientes espectrales. Como es una señal periódica, tiene una representación en series de Fourier. Entonces, los coeficientes espectrales de esta señal eran los A sub k, que eran igual a 2 veces el seno de k omega sub 0, que es la frecuencia fundamental de esta señal, por t sub 1, que es la duración, que es este puntito que está aquí. Todo esto dividido para k omega sub 0 t, el periodo. Ahora, ¿de dónde viene este omega sub 0 que aparece aquí? Ustedes pueden notar que en nuestra representación no aparece aquí el omega sub 0. Entonces, el omega sub 0 lo podemos obtener del periodo fundamental. Y eso ya encontramos con ustedes que el omega sub 0 es igual a
2pi sobre el periodo. Entonces es sencillo. Yo extraigo el periodo de aquí, lo coloco acá, hago esta operación y tengo el omega sub 0, que es el que va a venir aquí a esta parte de la ecuación. Y este t sub 1 que ustedes observan aquí en esta parte de la ecuación es justamente el t sub 1 que aparece acá, que es la duración. Entonces, de la onda cuadrada de este pulso rectangular periódico, ya podemos tener cuánto valen los coeficientes espectrales A sub k. Esos coeficientes espectrales A sub k, recordemos que es una secuencia discreta. Solamente para poner en recuerdo eso de ahí. Una señal discreta nosotros la estamos escribiendo de esta forma, x de n, utilizando estos corchetes. Una forma alternativa de escribir una secuencia discreta es x y aquí como subíndice n. Entonces, estos a sub k de aquí, que los estamos escribiendo de esta forma, también pueden ser escritos de esta manera. A sub k. Entonces, esta secuencia, estos a sub k es una secuencia discreta. Eso hay que tener en cuenta, es una secuencia discreta. Ahora, nosotros podemos interpretar estos coeficientes espectrales, que es una secuencia discreta, como muestras de una cierta envolvente continua. Entonces vamos a ver qué significa justamente lo que es una envolvente y lo que son muestras de una envolvente continua. Entonces, vamos a suponer que tenemos esta señal de aquí. Y de esta señal vamos a tomar muestras igualmente espaciadas. Entonces, tomo una muestra aquí, en este instante. Tomo otra muestra acá, en otro instante. Tomo aquí otra muestra en otro instante. Tomo aquí otra muestra en otro instante. Tomo aquí otra muestra en otro instante. Cada uno de estos intervalos donde yo tomo las muestras tienen exactamente la misma duración. O sea, son igualmente espaciadas. Entonces, a esta señalcita que aparece aquí, una vez que yo he muestreado la señal, como ustedes pueden observar, va a tener un nombre particular esta señal que se va a llamar envolvente. Que podría ser interpretado también como una trayectoria que van siguiendo esas muestras. Entonces ustedes pueden notar que al mostrar la señal, tomar muestras a instantes igualmente espaciados, la señal original continua se puede interpretar como si fuese una envolvente o la trayectoria de esas muestras que tomamos. Entonces vamos a utilizar una envolvente para definir estos coeficientes espectrales. Entonces lo que voy a hacer primero es tomar este valorcito de aquí y lo voy a pasar acá. Como está dividiendo, va a pasar allá multiplicando. Entonces estos t a sub k voy a representarlos como la envolvente de una señal continua. Esa señal continua es 2 seno de omega t sub 1 dividido para omega, tomando muestras en frecuencias que sean múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Entonces, si regresamos acá, este primer instante de tiempo sería, por ejemplo, 1 omega sub 0, este serían 2 omega sub 0, este sería un 3 omega sub 0, este punto de aquí sería un 4 omega sub 0 y este punto de aquí sería un 5 omega sub 0. Ustedes pueden ver que todas estas muestras es justamente un k omega sub 0, este k siendo entero. Todo lo que yo estoy haciendo aquí es interpretar los coeficientes espectrales A sub k, obviamente multiplicados por esta constante que es el periodo, como las muestras de una cierta señal continua que la vamos a llamar envolvente. Entonces, esta señal de aquí, que es continua, la vamos a llamar envolvente. La vamos a llamar envolvente. Entonces, si nosotros tenemos un valor t sub 1 fijo, un valor t sub 1 fijo, y regresemos aquí al gráfico para ver cuál es t sub 1. Este valor de aquí va a ser fijo. Si es fijo, significa que esta señal va a tener siempre la misma duración. Podemos interpretar como ejemplo, va a durar siempre de menos 10 a 10 segundos, todo el tiempo. Y lo que vamos a hacer es que este periodo de aquí crezca, es decir, que estas réplicas de aquí se van a ir separando. Entonces lo que vamos a hacer es dejar t sub 1 fijo y estas réplicas de aquí se van a ir separando.
vamos a escribir aquí gráficamente qué es lo que vamos a hacer abajo. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí dos réplicas de esa señal periódica. Obviamente por aquí vienen más réplicas, aquí estaría 0, estaría t, aquí estaría menos t, y ese aquí está t sub 1 y menos t sub 1. Entonces, este t sub 1 va a estar fijo y ese va a ir aumentando. Por ejemplo, si lo aumentara, tendría una representación más o menos así, t sub 1 fijo, y por acá aparecería la otra réplica, y por acá aparecería la otra réplica. Es lo que vamos a hacer más abajo, dejar t sub 1 fijo, es decir, la señal va a tener la misma duración, pero este periodo de aquí lo vamos a ir aumentando. Y vamos a ver cuál es el efecto de ese muestreo que estamos haciendo en esta envolvente. Entonces regresemos acá. Entonces vamos a dejar t sub 1 fijo y el periodo va a aumentar. Sub 1 fijo y el periodo va a aumentar. Esta señal de aquí, esta envolvente que he puesto aquí, es una señal de tipo zinc, que ya conversamos con ustedes lo que significaba una señal de tipo zinc. Entonces, una señal tipo zinc tiene este comportamiento que voy a esbozar aquí. Y este envolvente tiene este formato zinc y esta va a ser muestreada con estas condiciones, que el t sub 1 es fijo y este t va a aumentar. Entonces ya sabemos que el omega sub 0 es inversamente proporcional a este t de aquí. Entonces, si aumento este t, este omega sub 0 de aquí se va a hacer más pequeño. Voy a tomar muestras cada vez menos espaciadas. Esto lo vamos a ver gráficamente en la imagen que les voy a mostrar a continuación. Entonces, este envolvente de aquí, que ustedes la pueden observar resaltada aquí en verde, corresponde a la señal 2 seno de omega t sub 1 sobre omega, que es nuestra envolvente continua. Similar aquí debajo. Ustedes pueden ver todo este envolvente de aquí. Va a ser esta señal de acá. Igual aquí debajo. Ustedes pueden ver que la envolvente se mantiene constante. La condición nuestra cuál era, que t sub 1 va a ser fijo y el periodo va a aumentar. Y esto ya vimos que nosotros si lo hacemos como la envolvente compleja, nos va a dar estos coeficientes espectrales, T por azúcar. Entonces aquí podemos ver en la primera figura, ustedes observan en la primera figura, tenemos que el periodo vale 4 veces T sub 1. Entonces aquí el periodo vale 4 veces T sub 1. Para la segunda figura, aquí el periodo vale 8 veces T sub 1. Y para la tercera figura, aquí vale el periodo 16 veces T sub 1. Como T sub 1 es fijo, al multiplicar por 4, 8 y 16, lo que estamos haciendo es que este periodo vaya aumentando. ¿Y qué es lo que observamos nosotros en la gráfica? Ustedes podemos ver que estas muestras que aparecen en estos puntos, resaltémosle con rojo, en estos puntos que están aquí, esas muestras de la envolvente compleja, conforme este periodo va aumentando, ustedes pueden notar que esas muestras son cada vez más próximas. Aquí con 16 de sub 1, ustedes pueden ver que esas muestras son muy próximas. Eso corresponde a los coeficientes espectrales. Entonces aquí, si utilizamos un poco la imaginación, podemos notar que si el periodo tiende al infinito, la aproximación de estas muestras va a ser una separación infinitesimal. Y esa es la idea que vamos a utilizar justamente para hacer la extensión de la serie de Fourier hacia una señal que es no periódica. Entonces hay que tener en cuenta que conforme el periodo aumenta, como ustedes pueden ver, la proximidad de estas muestras que definen los coeficientes espectrales van a tener una separación infinitesimal. Entonces, cuando el periodo tiende al infinito, recordemos que el periodo es igual a 2pi sobre omega sub 0. Esta frecuencia fundamental va a tender a ser 0. Vamos a tener esta relación
Pero esta relación de aquí después se va a convertir en un diferencial una vez que hagamos el análisis. Entonces esto hay que tener en cuenta para lo que vamos a hacer ahora. El procedimiento que vamos a realizar es tomar una señal no periódica y a partir de esa señal no periódica construir una nueva señal que se va a llamar la extensión periódica de esa señal. Y esa extensión periódica vamos a calcular los coeficientes espectrales, luego vamos a hacer que el periodo tienda al infinito y vamos a llegar a una representación de nuestra transformada de Fourier. Entonces, iniciamos con una señal no periódica. Entonces, vamos a iniciar con esta señal no periódica. Vamos a graficar aquí esta señal no periódica que va a estar entre menos t sub 1 y t sub 1. Esta va a ser mi señal x de t. Como ustedes pueden ver, esta señal x de t es de duración finita. Duración finita significa que tiene esta duración, que es contable. Y asimismo esta señal x de t es igual a 0 si el tiempo es mayor a este t sub 1. Noten que aquí aparece nuevamente esa notación de valor absoluto, que significa que yo puedo escribir este intervalo como todos los tiempos mayores a t sub 1 y los tiempos menores a menos t sub 1. ¿Cuánto vale ahí la señal? Vale 0, que es justamente los tiempos mayores a t sub 1, esta parte, y los tiempos menores a menos t sub 1, esta parte. Entonces, esta es la característica que tiene esta señal. Esta señal, como ustedes pueden ver, es una señal no periódica. No periódica. Tomamos esa señal y vamos a hacer una extensión periódica de esta señal. Es decir, vamos a crear réplicas que van a estar ubicadas en múltiplos enteros de un cierto periodo fundamental. Entonces, a partir de esta señal vamos a hacer una extensión periódica. Entonces, aquí tenemos esta porción de la señal que es exactamente igual a la que está arriba. Y aquí vamos a crear esta extensión periódica. Aquí una extensión de esa señal, aquí otra réplica. Y estos 3 puntos que ustedes ya saben que significa que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Y esta señal le vamos a llamar x tilde de t. Si ustedes recuerdan en la letra ñ, tenemos este símbolo que está ahí, esta linecita ahí curva, tiene un nombre, se conoce como tilde. Entonces, esta señal de aquí se lee como x tilde de t. Entonces, esta señal x tilde de t es nuestra extensión periódica de x de t. Y como es una señal periódica, podemos calcular sus coeficientes espectrales. Entonces, vamos a calcular los coeficientes espectrales, que es lo mismo así que vamos a hacer una representación en series de Fourier de esta señal. Entonces, ¿cuál es la representación en serie de Fourier de esta señal extensión periódica? Es x tilde de t es igual al sumatorio de k de menos infinito a más infinito de unos ciertos coeficientes espectrales que vamos a calcular por e a la j k omega sub 0 t. Como esta es una señal continua, recordemos que tenemos un número infinito de coeficientes espectrales. Cuando son discretas, el número de coeficientes espectrales es finito y igual al periodo. Entonces, vamos a calcular estos coeficientes espectrales aquí debajo. Entonces, los coeficientes espectrales es 1 sobre periodo integral sobre cualquier intervalo de un periodo. Entonces, nosotros vamos a hacer la integración desde aquí hasta acá, que sería desde menos t medios hasta t medios. Hasta t medios. Entonces, desde menos t medios hasta t medios de la señal que yo quiero representar, que es x tilde de t, que es mi señal de extensión periódica, por i a la menos jk omega sub 0 t de t. Recordando que el omega sub 0 es 2pi sobre periodo. Es decir, yo tomo el periodo de la señal, lo coloco aquí, realizo esta operación y ya puedo tener el omega sub 0 que voy a necesitar aquí en esta parte de la ecuación. Entonces, toda la información sale justamente de la gráfica. Ahora aquí vamos a hacer unas simplificaciones en esta integral.
Entonces, notemos que la integral la estamos haciendo desde menos t medios hasta t medios, solamente desde ese intervalo. Entonces, vamos a hacer la integral en este intervalo. Y nosotros podemos ver que entre menos t medios y t medios, x tilde de t, que es la extensión periódica, es igual a la señal x de t. Entonces, puedo hacer ese reemplazo. Dado que en ese intervalo son iguales, puedo reemplazar las dos señales. Entonces, los a sub k es 1 sobre periodo integral desde menos t medios hasta t medios. Y como ya vimos en la gráfica arriba, x tilde de t es igual a x de t, entonces lo puedo tranquilamente reemplazar aquí. A menos jk omega sub 0 t dt. Hemos hecho una de las primeras simplificaciones. Ahora, si regresamos nuevamente aquí a la imagen, vemos que estamos haciendo la integral desde menos t medios, hasta t medios. Entonces, si hacemos la integral desde menos infinito hasta menos t medios, vemos que la señal vale 0. Y si hacemos la integral desde t medios hasta más infinito, toda esta porción de la señal también vale 0. Entonces, si nosotros le sumamos a una función un valor de 0, la función no se altera. Y vamos a hacer eso aquí debajo. Entonces, en lugar de hacer desde menos t medios hasta t medios, vamos a hacer un ajuste en esta ecuación y vamos a añadir esa contribución 0 que tiene la señal, que va desde menos infinito hasta menos t medios, y desde t medios hasta infinito. Entonces, aquí vamos a cambiar estos límites de la integral, que va a ir desde menos infinito hasta más infinito de la señal x de t por e a la menos jk omega sub 0 t dt, omega sub 0 t dt. Pues recordemos que estos límites de aquí lo hacemos porque a estos límites le estamos sumando una contribución 0, o sea, no va a alterar el cálculo de la ecuación. Entonces aquí lo que vas a hacer es definir una cierta envolvente para simplificar la notación de esta ecuación. Y esta envolvente la vamos a escribir como x de j omega. La envolvente de t veces a sub k. Notemos que si este periodo de aquí que está dividiendo lo mandamos acá, vamos a tener aquí t a sub k. Entonces vamos a definir esta función aquí como la envolvente de esos t a sub k. Entonces esta envolvente, que es x de j omega, va a ser la integral de menos infinito a más infinito de x de t por e a la menos j omega t de t. Que ustedes pueden ver que es esta señal, pero aquí esta porción discreta la estoy escribiendo aquí como una señal continua. Recordando eso que comentamos más arriba sobre la envolvente, que es una señal continua que la vamos a ir muestreando. Entonces, utilizando esta nueva envolvente, estos coeficientes a sub k, que son estos que hemos escrito aquí arriba, utilizando esta envolvente podemos simplificar su notación. Entonces, estos a sub k es 1 sobre periodo, esta envolvente de aquí, pero en lugar de omega va a ser k omega sub 0. Entonces, j k omega sub 0. Y ustedes pueden ver que ya tenemos aquí los coeficientes espectrales de nuestra serie de Fourier, esa extensión periódica. Entonces, una vez que ya hemos calculado los a sub k que están abajo, los vamos a insertar aquí en la ecuación de síntesis de la serie de Fourier para determinar cuánto valen estos coeficientes que están acá. Perdón, esa representación de la extensión periódica. Entonces, la extensión periódica x tilde de t es igual al sumatorio, para acá igual de menos infinito a más infinito de 1 sobre periodo. Aquí inserto los a sub k. Esta envolvente compleja por e a la jk omega sub 0 t. Y aquí vamos a hacer unos reemplazos. Vamos a hacer que el periodo lo vamos a reemplazar por omega sub 0 sobre 2pi. Entonces, este periodo de aquí lo vamos a reemplazar por omega sub 0 sobre 2pi. Noten que como esta es función de k y este 1 sobre t es una constante, va a salir aquí fuera de este sumatorio. Entonces, haciendo este reemplazo, esta extensión periódica de aquí es igual a 1 sobre 2pi, sumatorio para todo k. Aquí voy a utilizar la simplificación x
de jk omega sub 0 por e a la jk omega sub 0 por omega sub 0, que es esta porción que está aquí. Entonces vamos a regresar a la gráfica que tenemos arriba y vamos a ver cuándo la señal x de t es igual a esta señal x tilde de t. Y aquí lo que podemos intuir es que cuando el periodo crece, que lo podemos ver en... ¿Dónde estaba esa gráfica? Ah, no, estaba en el otro. En la otra pizarra. Entonces, cuando esta señal x de t, yo la puedo relacionar con esta extensión periódica de x. Y estas dos señales de aquí son iguales en el caso cuando el periodo tiende al infinito. Es decir, cuando esta réplica de aquí se va hacia el infinito, y cuando esta réplica de acá también se va hacia el infinito. En ese caso particular, es decir, en el límite, la señal x de t es igual a su extensión periódica. Entonces vamos a utilizar esta relación aquí debajo. Entonces arriba nosotros vimos que la señal x de t, o lo podemos escribir de la siguiente manera, que la señal x tilde de t, cuando el periodo tiende al infinito, corresponde a la señal x de t. Entonces, si a esta señal de aquí yo le aplico el límite que t tiende al infinito, yo voy a conseguir la señal x de t. Y utilizando ese límite en este sumatorio de aquí, nosotros vemos que cuando el periodo tiende al infinito, es lo mismo que decir que el omega sub 0 tiende a 0. Entonces, aplicando este límite, lo que vamos a hacer es que este sumatorio se convierta en una integral. Esto de aquí se convierte en una variable continua. Si recordamos en esa gráfica que vimos que conforme el periodo se hacía más grande, las muestras que iba tomando de esa envolvente compleja se iban haciendo infinitesimalmente próximas, entonces esto se convierte en una señal que ya es continua. Y este se va a convertir en un diferencial, que es justamente lo que indica este límite que está aquí. A ver, aquí es e a la j omega sub 0 t. Aquí falta un t. Entonces vamos a aplicar aquí a esta señal el límite cuando el periodo tiende al infinito, que sería lo mismo decir que con omega sub 0 tiende a 0. Y cuando aplico este límite en esta envolvente compleja, eso va a ser igual a la señal x de t. Eso va a ser igual a la señal x de t. Entonces, aplicando este límite, lo que vamos a tener aquí debajo es que la señal x de t va a ser igual a 1 sobre 2pi integral de menos infinito a más infinito de x de j omega e a la j omega t de omega. Comparamos con lo que tenemos aquí arriba. Ustedes pueden ver que el 1 sobre 2pi aparece aquí, es una constante. La sumatoria se convierte en una integral. Estas muestras, dado que estoy tomando muestras cada vez con un intervalo mucho más pequeño y en el límite se va a transformar en una secuencia continua, tanto aquí como acá. Y este omega sub 0, dado que tiende a 0, se transforma en un diferencial de omega. Entonces, esta señal, esta ecuación que ustedes observan aquí, tiene un nombre particular que se conoce como la transformada inversa de Fourier. Transformada inversa de Fourier. Y la señal que definimos más arriba como es envolvente compleja x de j omega es la integral de menos infinito a más infinito de la señal x de t por e a la menos j omega t de t es la famosa transformada de Fourier. Transformada de Fourier. Entonces, estas dos ecuaciones es las que nos van a servir para pasar del dominio, lo que vamos a trabajar, del dominio del tiempo hacia el dominio de la frecuencia. Y también en sentido inverso, el dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Entonces, ustedes pueden ver que si yo tengo una señal en el dominio del tiempo,
y quiero pasar al dominio de la frecuencia, voy a realizar esta operación que es la transformada de Fourier. Y si yo tengo una señal en el dominio de la frecuencia y quiero pasar al dominio del tiempo, utilizo la transformada inversa de Fourier. Ahora vamos a detenernos un poquito en esta notación que tenemos aquí. Vamos a analizar qué significa esa notación, que es X de J omega. Hay notaciones alternativas en otros libros, por ejemplo, que es simplemente X de omega, y otros libros que tienen X de F, siendo F una frecuencia medida en hercios. Entonces, estas son tres notaciones para lo que es la transformada de Fourier, que tiene un nombre también común que se le conoce como el espectro de la señal. Estas se conoce también como el espectro de la señal X de t, espectro de X de t. Entonces, este omega de aquí es la variable de frecuencia. Aquí el omega está en radianes por segundo y aquí esta frecuencia está en hercios. Y este J que aparece aquí es una forma de indicar que por lo general la transformada de Fourier es un número complejo. Eso es lo que significa este J de aquí. Para simplificar la notación también se puede escribir de esta forma sin necesidad de anotar el J, que es también otra forma de decir que se sobreentiende de que es un número complejo y acá igual se omite el J. Pero en la notación del libro va a aparecer siempre este J de aquí, que es una indicación de que es un número complejo, y este omega diciéndonos que este espectro es función de la frecuencia. Entonces el resultado de la transformada de Fourier nos da una señal que está pasar una señal en el tiempo a lo que es el dominio de la frecuencia. Entonces, estas van a ser las ecuaciones que utilizaremos en este capítulo para lo que es la transformada de Fourier en tiempo continuo. Más adelante nos vamos a encontrar con la transformada de Fourier en tiempo discreto. Entonces, observen que en este caso de aquí, nuestra señal la vamos a multiplicar por una exponencial de este tipo. Y a este resultado de aquí lo vamos a integrar de menos infinito a más infinito y nos va a salir aquí este resultado que es el espectro de la señal, que por lo general es un número complejo. Y al ser un número complejo, existen formas de graficarlo. Puedo graficar el módulo de ese número complejo. Vamos a adelantarnos un poquito aquí en la notación. Entonces, este de aquí es tiene dos nombres. Se puede llamar transformada de Fourier de mi señal X de t, o también se le puede denominar el espectro de una cierta señal X de t. Entonces, transformada de Fourier de la señal X de t. Otra de las cosas que ustedes pueden observar es que en el caso de la transformada la escribo con mayúscula y en el caso de la señal en el tiempo con minúscula. También es una notación que sirve para diferenciar en qué dominio estamos trabajando. Entonces, como esta de aquí por lo general es un número complejo, hay ciertos casos donde sale un número real, pero por lo general es un número complejo, aunque también un número real puede ser interpretado como un número complejo con su parte imaginaria igual a 0. Entonces, generalmente es un número complejo. Entonces, yo puedo graficar este espectro de la señal o esta transformada de Fourier de la señal calculando el módulo, o también puedo graficar lo que es la fase. Entonces, de aquí es el módulo. Ese de aquí es la fase. Eso lo vamos a graficar. Entonces, cuando grafico el módulo, se conoce como el espectro de magnitud. Y ese de acá se conoce como el espectro de fase. Ustedes pueden pensar, si es un número complejo, también podrá graficar su parte real imaginaria. También se puede graficar parte real imaginaria de esta señal que está aquí. Entonces ya tenemos las herramientas para pasar una señal en el dominio del tiempo, una señal en el dominio del tiempo continuo, hacia el dominio de la frecuencia y también viceversa. Por lo pronto, aún no podemos ver cuáles son los beneficios de este cambio de dominio, pero más adelante, cuando analicemos los sistemas LTI,
entenderemos la gran simplificación que nos permite obtener esta transformación hacia el dominio de la frecuencia. Igual que vimos en el caso de la serie de Fourier, nosotros planteamos la pregunta si todas las señales periódicas tienen transformada de serie de Fourier. Y aquí nosotros vamos a plantear la misma pregunta. Si todas las señales tienen transformada de Fourier. La respuesta es no. No todas las señales tienen transformada de Fourier. Y aquí surgiría otra pregunta que diría, ¿cuáles son las señales que sí tienen transformada de Fourier? Es decir, ¿cuál es la condición que debe tener la señal x de t para que esa señal tenga un espectro o una representación en frecuencia? Entonces, la condición que debe tener la señal en el dominio del tiempo para que tenga una representación en frecuencia o una transformada de Fourier es que esa señal sea absolutamente integrable. Es decir, que si yo tomo mi señal x de t y le saco el valor absoluto y a esa nueva señal yo la integro desde menos infinito hasta más infinito con respecto al tiempo, si ese resultado me da un resultado finito, yo digo que esta señal de aquí es absolutamente sumable. Entonces, absolutamente integrable. Entonces, absolutamente viene por esta parte de aquí que estoy calculando el valor absoluto e integrable porque esa integral me da un resultado que es finito. Esta notación de decir que es menor que el infinito es una forma de decir que voy a tener un resultado contable o finito. Entonces, esta es la condición que debe tener una señal x de t para que tenga un espectro o una representación en frecuencia. Debe ser absolutamente integrable. Si la señal no es absolutamente integrable, no tiene transformada de Fourier, pero existe una herramienta que se conoce como la transformada de Laplace, que la vamos a ver más adelante, que va a tomar esta señal, la va a amortiguar al multiplicarse por una exponencial, y ese nuevo resultado sí va a ser absolutamente integrable y va a tener una representación similar a la de Fourier. Entonces, esta es una de las condiciones fundamentales para que la señal tenga transformada de Fourier, ser absolutamente integrable. Absolutamente integrable. Ustedes en el libro van a encontrar dos condiciones adicionales que se conocen como las condiciones de un matemático que se llama Dirichlet. Entonces este matemático añade dos condiciones adicionales que dice que la señal x de t en un intervalo finito tenga un número, en un cierto intervalo finito tenga un número finito de máximos y mínimos y también un número finito de discontinuidades. Pero en general nosotros nos vamos a interesar en esta característica de que sea absolutamente integrable. Entonces vamos a dejar planteando el primer problema antes de ir al primer receso. Teniendo en cuenta que la transformada de Fourier nos sirve para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y también del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, que la transformada de Fourier es una extensión de la serie de Fourier para señales que son no periódicas. De hecho, ustedes en el análisis vimos que partimos de una extensión periódica, calculamos su serie de Fourier, aplicamos un límite y llegamos a las ecuaciones de la transformada de Fourier. Y la respuesta a la pregunta de si todas las señales tienen transformada de Fourier, la respuesta es que no, que las señales que tienen transformada de Fourier son aquellas que son absolutamente integrables, que es esta ecuación que está aquí en pantalla. Y en el caso que no lo sean, aparece una nueva herramienta que se conoce como la transformada de Laplace, que extiende el análisis hacia un número mayor de señales. Entonces vamos a hacer unos ejemplos utilizando estas dos ecuaciones de la transformada de Fourier y la transformada inversa de Fourier, y también vamos a graficar lo que es el espectro de magnitud y el espectro de fase. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, del libro de Oppenheim, este es el ejemplo 4.1. Entonces, en el ejemplo 4.1 nos dice que tenemos una señal x de t, que es e a la menos at, multiplicado por un escalón,
con esta restricción de que A es positivo. Esta notación de aquí es lo mismo de decir que A es positivo. Con esta condición, esta señal x de t se transforma en una exponencial decreciente, que de hecho la podemos nosotros graficar aquí a esa exponencial decreciente. Ser multiplicada por el escalón va a iniciar en 0. Así va a ser esta señal de aquí. X de t es una exponencial decreciente. Ya, esta señal de aquí, nosotros le vamos a calcular su transformada de Fourier y vamos a graficar espectro de magnitud, espectro de fase, utilizando las ecuaciones que analizamos más arriba. Entonces, vamos a hacer aquí la primera pausa de 15 minutos. Regresamos para analizar estas transformadas de Fourier. Vamos a hacer un ejemplo de la transformada de Fourier, aplicando la ecuación que hemos deducido y también graficar su espectro de magnitud y su espectro de fase. Entonces tenemos esta exponencial decreciente. Debemos que justamente la característica de que sea decreciente es por este valorcito que A tiene que ser positivo. Si A fuera negativo sería una exponencial creciente. La señal no sería absolutamente sumable y no tendría transformada de Fourier. Y en este caso más adelante se aplicará para señales de ese tipo lo que es la transformada de Laplace. Entonces, ¿cuál es nuestra ecuación de la transformada de Fourier? Es que el espectro de la señal, que es x de j omega, es la integral de menos infinito a más infinito de la señal que yo quiero pasar al dominio de la frecuencia por e a la menos j omega t de t. Entonces aquí podemos ya ingresar esta señal dentro de la integral. Entonces tendríamos integral de menos infinito a más infinito de e a la menos at por u de t por e a la menos j omega t, que es parte de la transformada de t. Podemos claramente observar en el gráfico que al ser multiplicada esta exponencial por este escalón, la señal empieza desde 0 y se va hasta más infinito. Es decir, que la contribución desde menos infinito hasta 0 vale 0. Entonces yo puedo cambiar este límite inferior a partir de la descripción que nos da este escalón que piensa en 0 y se va hasta más infinito. Entonces esta integral, en lugar de ir de menos infinito, va a empezar en 0 hasta más infinito. Y como ya considero ese límite, ya puedo omitir lo que es el escalón dentro de esta ecuación, porque ya está representado en este límite. E a la menos at por e a la menos j omega t de t. Aquí aplicamos lo que es esa propiedad de la multiplicación de dos exponenciales que tienen la misma base. Ya sabemos que vas a tener la misma base y sumados los exponentes. Entonces aquí vamos a tener e a la menos a más j omega t de t. Esta es una integral que ustedes la pueden resolver por cualquier método que aprendieron en su curso de cálculo. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar generalmente tablas de integrales. Entonces, la integral de una exponencial e a la x de x, que vamos a encontrarnos varios de esas exponenciales. Esto es igual 1 sobre a, que ustedes pueden ver que a es esa constante que acompaña a x por la misma exponencial, e a la ax. Si esa exponencial va de a, perdón, desde, por ejemplo, no tener que reutilizar a, desde alfa hasta beta, esto lo evaluamos desde alfa y beta. Entonces, la identidad que aparece aquí vamos a utilizar para resolver lo que es las integrales de este tipo. Entonces, este término de aquí es la constante que está multiplicando a la variable. Perdón, aquí si aquí es x, aquí también es de x. Eso hay que modificar. Entonces, ustedes pueden ver que aquí dice 1 sobre a. Entonces, tendremos aquí 1 sobre ese término, a más j omega. Y aquí nos dice que es la misma exponencial y evaluamos. Entonces, la misma exponencial va a tener e a la menos a más j omega
t, y esto hay que evaluarle entre 0 y más infinito. Entre 0 y más infinito. Entonces vamos a hacer esas evaluaciones primero. Es decir, solo esta parte de aquí. Entonces, si evaluamos en más infinito, vamos a tener e a la menos a más j omega por más infinito. Entonces, aquí hay que tener un poquito de cuidado en esta evaluación de aquí. Para observar cómo va a acontecer esa simplificación, vamos a factorizar este término de aquí. Entonces, vamos a tener e a la menos a por más infinito por e a la menos j omega por más infinito. Esta exponencial de aquí ustedes pueden observar que es compleja, por tanto tiene una representación con lo que es la relación de Euler. Y esto es vamos a ponerlo así, un coseno de omega por más infinito más un j seno de omega por más infinito. Entonces, esta señal de aquí siempre va a tener amplitud 1. Lo que va a suceder es que su frecuencia va a ir aumentando. Entonces, aquí siempre tiene una amplitud que es igual a 1. Todo el tiempo para cualquier valor que tengamos aquí en el argumento, que puede inclusive tender al infinito. Entonces, siempre tiene un valor igual a 1. Sin embargo, ustedes pueden observar que esta exponencial de aquí, conforme este exponente de aquí tiende al menos infinito, es decir, aquí tendríamos a la menos infinito, porque menos infinito por a da menos infinito, esto va a ser igual a 0. Entonces, un valor que vale 0 por un valor que vale 1 siempre va a ser igual a 0. Hay que tener un poco de cuidado en la evaluación de este límite de esta integral. Entonces, sabemos que evaluado en más infinito, esto de aquí vale 0. Y si evaluamos en 0, ustedes pueden ver que todo este exponente de aquí va a valer 0 y e a la 0 vale 1. Entonces, el resultado de toda esta evaluación de aquí va a ser 0 menos 1. Entonces, 0 menos 1, que va a quedar obviamente menos 1, al multiplicarse con este menos de acá, se va a volver positivo, es decir que el resultado de esta integral es 1 sobre a más j omega, considerando que el a es positivo. Y este resultado que está aquí ya es la transformada de Fourier de la señal que nosotros graficamos al inicio, que es esa exponencial decreciente. Entonces recordemos que esta señal de aquí se conoce como el espectro de x de t o como la transformada de Fourier de x de t. Y ustedes pueden observar que es un número complejo. Esto es un número complejo. Entonces lo que vamos a hacer es graficar lo que es la magnitud y la fase. Cuando ustedes tienen un número complejo, ya saben cómo se calcula magnitud y fase. Vamos a hacer aquí la parte algebraica, aunque esto generalmente ustedes ya lo van a hacer más adelante con el Wolfram Matemática, con el Octave, con Python, con cualquier software va a simplificar esta parte que vamos a hacer aquí. Entonces el fin no es tanto el dominio de estos cálculos algebraicos de los números complejos, sino ver cuál va a ser el resultado que nos vamos a encontrar de esta transformada de Fourier cuando calculamos su espectro y su magnitud. Pero recordemos rápidamente. Entonces, si z es un número complejo, el módulo cuadrado es igual al producto de z por z conjugado. Entonces, esto nos va a servir para simplificar y encontrar el módulo de un número complejo. Obviamente aquí, el módulo de este número complejo va a ser la raíz de z por z conjugado. Y este de aquí ya vemos que es un número complejo. Entonces vamos a utilizar estas dos ecuaciones que están aquí para encontrar el espectro de magnitud de esta señal que está aquí. Entonces, para calcular el espectro de magnitud de este número complejo, que es mi transformada de Fourier, va a ser la raíz de x de j omega por x conjugado de j omega. Entonces, esto es igual raíz, aquí la transformada que calculamos arriba, que es 1 sobre a más j omega, por el conjugado. Ya sabemos que cuando conjugamos un número que está en formato rectangular o cartesiano, la conjugación es
cambiar el signo de la parte imaginaria. Entonces aquí al hacer esa conjugación sería 1 sobre A menos J omega. La conjugación es aquí. Aquí hacemos esta operación algebraica. Ustedes ven que tenemos el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, que es igual a la diferencia de los cuadrados. Entonces tendríamos que es igual 1 sobre A cuadrado más omega cuadrado, que es el módulo de este espectro de aquí. Ese es el camino para calcular. Ahora vamos a calcular aquí el espectro de fase. Entonces la fase de esta señal que está aquí. Entonces la fase está definida como el arco tangente de la parte imaginaria de esta transformada. La parte imaginaria sobre la parte real. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros calcular o extraer la parte imaginaria, extraer la parte real, colocarla dentro de esta operación y hacer el arco tangente también. La tangente la menos 1 que ustedes encontrarán en sus calculadoras. Entonces tenemos que coger esta transformada y sacar su parte real y su parte imaginaria. Una forma de hacer, ¿cuánto vale nuestra transformada? Vale 1 sobre A más J omega. Entonces una forma de fácilmente extraer parte real y parte imaginaria es multiplicar por el complejo conjugado arriba y abajo, por A menos J omega aquí, A menos J omega acá. Y una vez que hagamos estas operaciones, esto de aquí nos va a quedar A sobre A cuadrado más omega cuadrado menos J omega sobre A cuadrado más omega cuadrado. Entonces ustedes pueden ver que aquí tengo la parte real y aquí tengo la parte imaginaria. De hecho, para que sea más evidente ver cómo está la parte imaginaria, aquí le voy a poner un más y aquí le voy a poner el menos, simplemente para que quede en evidencia que la parte imaginaria tiene ese signo negativo. Entonces, la parte imaginaria no contiene al operador J, eso hay que tener en cuenta. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación que está aquí, que es que la fase o el espectro de fase es igual al arco tangente. Aquí dice justamente parte imaginaria, que es este término que está aquí, que es menos omega sobre A cuadrado más omega cuadrado, dividido para la parte real, que es A sobre A cuadrado más omega cuadrado. Entonces pueden ver que se simplifica este denominador y nos va a quedar el arco tangente de menos omega sobre A. Y la función arco tangente, si es en la gráfica, ustedes van a ver que tiene simetría impar. Y al tener simetría impar, recordemos que si x de t tiene simetría impar, esto es igual a menos x de menos t. Entonces, esto de aquí puede ser igual al menos arco tangente de omega sobre A, menos arco tangente de omega sobre A. Entonces, ya tenemos la ecuación para lo que es espectro de magnitud y espectro de fase. Entonces, ¿qué es lo que queríamos nosotros? Colocar esto y ponerlo en Wolfram Matemática o en Octave. Y colocar esto y ponerlo en Wolfram Matemática en Octave. O también directamente hay funciones que ya hacen estos cálculos. Entonces vamos aquí a hacer estas gráficas. Como hemos pasado al dominio de la frecuencia, ustedes pueden ver que este aquí es función de omega. Aquí está omega. Y si hacemos la gráfica de esta señal de aquí, que es el espectro de magnitud, vamos a tener este tipo de señal. Y si hacemos acá el espectro de fase, vamos a tener este tipo de señal. Aquí está el espectro de fase. Entonces pueden observar justamente que esta señal de aquí tiene una simetría impar. Y esta señal de acá tiene una simetría par que también la vamos a observar en algunas propiedades que están más adelante. Entonces noten que se puede graficar lo que es el espectro de la señal, tanto magnitud del espectro, que esa señal se llama espectro de magnitud, y podemos graficar la fase de esa señal, que se conoce como espectro de fase. También podríamos graficar la parte real e imaginaria, que eso vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces tenemos aquí la primera transformada de Fourier. Vamos con otro ejemplo.
Se va a hacer en caso de una señal bilateral. Este ejemplo es muy similar al que hicimos aquí arriba, simplemente que, bueno, nos vamos a fijar en que el valor absoluto, tal como vimos un poquito más arriba, sirve para simplificar la notación de lo que es el intervalo de una señal y también para simplificar la notación de una señal en sí misma. Entonces, en este ejemplo, que es el 4.2 del libro de Oppenheim, dice que tenemos la siguiente señal, x de t, que es igual a e a la menos a por el valor absoluto de t, considerando que a es positivo. Esta es la señal que nosotros vamos a calcular su espectro. Entonces, noten que aquí aparece nuevamente esta notación de valor absoluto. Entonces, es una simplificación de decir que una parte de la señal se va a la derecha y otra parte de la señal se va a la izquierda. Es decir, que si yo extiendo esta notación de aquí, tengo una porción de la señal que se va hacia la izquierda, que es e a la at u de menos t, más e a la menos at u de t. Estas dos ecuaciones son exactamente la misma. La diferencia es que, como ustedes pueden ver en la primera, la notación del valor absoluto da una ecuación mucho más sintética de escribir. Entonces podemos graficar esta señal que está aquí. Nosotros podemos ver que esto de aquí es exactamente la misma señal que calculamos más arriba, que era esa exponencial decreciente hacia la derecha. Y esta señal es una señal decreciente hacia la izquierda. Esa es la señal que yo quiero calcular su espectro de Fourier. Obviamente esta amplitud de aquí vale 1. Entonces vamos a utilizar esta ecuación de aquí para hacer el cálculo de la transformada de Fourier. Entonces el espectro de esta señal, que es x de j omega, escribamos la ecuación integral de menos infinito a más infinito de la señal que yo quiero pasar al dominio de la frecuencia por e a la menos j omega t de t. Entonces esta señal que está aquí la vamos a introducir acá. Vamos a entender la integral de menos infinito a más infinito y ya podemos colocar la señal e a la at u de menos t más e a la menos at u de t, esto multiplicado por e a la menos j omega t, que es esta parte de aquí, por dt. Ahora nosotros vemos que esta señal de aquí está definida desde menos infinito hasta 0 y esta está definida desde 0 hasta más infinito. Si aplicamos la propiedad de la linealidad en esta integral, vamos a tener la suma de dos integrales. Y también podemos simplificar la notación de estos intervalos de aquí utilizando justamente estos escalones que están aquí. Entonces la primera integral va a ir desde menos infinito hasta 0, justamente porque este escalón reflejado que está aquí va desde menos infinito hasta 0. De la señal e a la at por e a la menos j omega t de t más por la propiedad de linealidad. Esa señal de aquí está definida entre 0 y más infinito, justamente por este escalón que está aquí. Desde 0 hasta más infinito, e a la menos at, e a la menos j omega t dt. Esta integral de aquí ya la resolvimos arriba y utilizando la misma estrategia que hicimos arriba podemos resolver esta integral que está aquí. Entonces, este resultado de aquí es 1 sobre a menos j omega. Y este resultado de acá, que ya lo calculamos arriba, es 1 sobre a más j omega. Hacemos esta suma algebraica y esto nos quedará que el espectro de esta señal es igual a 2a sobre a cuadrado más omega cuadrado. Una de las cosas que ustedes pueden observar es que en este resultado de aquí no existe el j. No está el operador complejo j. Entonces, para este caso particular, la señal que corresponde al espectro es una señal real. Es una señal real. Vamos a ver más adelante en las propiedades que una señal tiene simetría par, como es el caso de esta señal en el tiempo. Su espectro es puramente real. Entonces, si hacemos el gráfico de esta señal, aquí hay que tener mucho en cuenta que estos gráficos ya son en el dominio de la frecuencia, omega minúscula.
Hacemos el gráfico de esta señalcita de aquí a aquí. Como es real, su magnitud es igual a la misma señal. Entonces aquí vamos a tener una señal más o menos de este tipo. Este sería el espectro de esta señal que está aquí. Entonces ya tenemos aquí una transformada más. Tomar en cuenta que ya estas gráficas son en el dominio de la frecuencia. Son en el dominio de la frecuencia. Vamos con un ejemplo que nos va a dar un resultado interesante, que es la transformada de Fourier de la señal impulso. Va a aparecer justamente un tipo de comportamiento que más adelante ustedes lo van a utilizar para lo que es el modelado de cierto ruido de canal, ruido blanco, que tiene contribuciones iguales para todas las frecuencias. Pues hagamos ese ejemplo de aquí, que es el ejemplo 4.3. Entonces, en este ejemplo 4.3 nosotros queremos calcular el espectro de esta señal de aquí, que es el famoso impulso unitario continuo. Que es el famoso impulso unitario continuo. Queremos ver cuál es su representación en frecuencia, que es lo que da la transformada de Fourier. También podemos decir cuál es su espectro de esta señal. Entonces, siempre iniciamos escribiendo lo que es la ecuación de la transformada. Más adelante, cuando revisemos las propiedades van a simplificar mucho los cálculos de estos espectros que estamos analizando. Entonces, integral de menos infinito a más infinito de x de t por e a la menos j omega t de t. Ahora sí reemplazamos este valor de aquí acá. Entonces nos quedaría integral de menos infinito a más infinito del impulso, que es delta t por e a la menos j omega t de t. Entonces aquí vamos a recordar una propiedad que vimos con ustedes, que era conocida como la propiedad de selección, que es esa propiedad de cuál es el resultado de una señal que se multiplica por un impulso. Entonces esa propiedad decía que si yo tengo una señal x de t que se multiplica por un impulso, esto es igual a la señal evaluada en 0 multiplicada por el impulso. Entonces, si aplicamos eso aquí, ¿cuánto vale mi señal? Vale esto. Y la tengo que evaluar en 0, en t igual a 0. Entonces, si le evalúo en t igual a 0, todo este exponente de aquí va a valer 0. Va a tener e a la 0, que va a quedar igual a 1. Entonces, este de aquí es 1 multiplicado por este impulso, que justamente queda la integral simplemente del impulso. Si nosotros recordamos en nuestra definición de este impulso continuo, nosotros utilizamos una función auxiliar, que era esta función delta sub delta de t. Y cuando hacíamos que delta tienda a 0, esta función se convertía en el impulso. Y esta función auxiliar nos decía que independientemente del valor de delta, no importa qué tan pequeño se haga, el área siempre va a ser igual a 1. Es decir, que esta función delta siempre va a tener área igual a 1. Y lo que hacemos con la integral es justamente calcular el área debajo de esa curva. Ya sabemos que el área de esta señal siempre va a ser igual a 1, por tanto esta integral de aquí es igual a 1, que es el espectro de la señal delta de t. Y lo que nos dice este resultado, de hecho lo podemos graficar aquí. Eso hay que tener en cuenta que ya estamos en el dominio de la frecuencia. Que tuviéramos 0. Este sería el espectro de esta señal. Una señal que vale 1 para todas las frecuencias. Entonces, este es el tipo de señal que tiene contribuciones iguales para todo el rango de frecuencias. Entonces pueden ver que para una frecuencia que está por aquí vale 1, para una frecuencia que está por aquí vale 1, una frecuencia que está por aquí vale 1, inclusive para la frecuencia 0 vale 1. Son contribuciones iguales para todas las frecuencias. La señal que vamos a trabajar ahora nos va a servir más adelante para lo que es el modelado de un filtro ideal.
Ahora que ya estamos hablando de frecuencia, podemos ya empezar a introducir esta nueva terminología de lo que son los filtros, que nos van a servir para tener una cierta señal que tiene un espectro o que tiene frecuencias a lo largo del espectro. El filtro lo que va a hacer es retener unas ciertas frecuencias y va a eliminar otras. Y en algunos casos hay filtros que dejan pasar todos los componentes de frecuencia, pero realizan un cambio de fase en el espectro. Entonces, en este ejemplo que vamos a hacer aquí, que es el ejemplo 4.4, va a aparecer un tipo de señal que se conoce como el pulso rectangular, que ya lo vimos en su forma periódica, justamente al inicio de esta clase cuando trabajamos con la onda cuadrada periódica, que también se puede denominar pulso rectangular periódico, pero en este caso va a aparecer ya una señal similar, que es el pulso rectangular. Entonces, este pulso rectangular tiene el siguiente formato. Es una señal que es rectangular, que dura desde menos t sub 1 hasta t sub 1. Tiene una amplitud de 1. Esta señal matemáticamente nosotros la podemos escribir de esta forma, como que vale 1 en el intervalo que está escrito aquí y vale 0 para este otro intervalo. Recordemos que esta notación de aquí es equivalente a decir que t es menor que t sub 1 y mayor que menos t sub 1, que es justamente el intervalo que está indicado aquí, donde la señal vale 1. Entonces, esta señal que ustedes observan aquí tiene este nombre particular de denominarse pulso rectangular. Y vamos a calcular el espectro de este pulso rectangular. Entonces, iniciamos siempre con lo que es la ecuación de la transformada de Fourier. Integral de menos infinito a más infinito de la señal que yo quiero pasar al dominio de la frecuencia por ahí a la menos j omega t dt. Entonces aquí hacemos el reemplazo. Entonces vemos que la señal, ¿cuánto vale? La señal vale 1. De hecho, podemos escribir 1. La integral va de menos infinito hasta más infinito, pero en el gráfico podemos ver que desde menos infinito hasta t sub 1 vale 0 y desde t sub 1 hasta más infinito vale 0. La señal es no nula dentro de este intervalo, entonces podemos escribir que va desde menos t sub 1 hasta t sub 1 por e a la menos j omega t dt. Entonces ustedes pueden observar que aquí nuevamente tengo lo que es la integral de una exponencial. La identidad que estamos utilizando es que la integral de esta exponencial e a la t dt es igual a 1 sobre a por e a la a t. Si esta está entre alfa y beta, esta de aquí también la evalúa entre alfa y beta. Como les comentaba, ustedes pueden utilizar cualquier método de integración para resolver estas integrales, pero nosotros vamos a simplificar ese camino utilizando esta identidad que está aquí. Entonces, sí vale que la anoten por ahí en algún formulario. Entonces, esto de aquí, si seguimos esta identidad, es 1 sobre a. Y aquí ustedes pueden ver que en este caso a es menos j omega. Entonces tendremos aquí menos 1 sobre j omega e a la menos j omega t evaluada entre estos límites que están aquí. Entonces vamos a hacer esa evaluación y aplicar lo que es la relación de Euler porque va a aparecer una simplificación. Entonces aquí vamos a tener, haciendo la evaluación, que aquí nos va a quedar e a la menos j omega t sub 1 menos e a la menos j omega menos t sub 1, aquí sería más. Ustedes pueden observar que lo que tengo aquí es esta diferencia de exponenciales, que es justamente un menos. Recordemos cuánto vale el seno utilizando la relación de Euler. El seno de teta es e a la menos j teta, e a la j teta menos e a la menos j teta sobre 2j. Entonces, si yo cojo este 2j y lo paso a multiplicar acá, voy a tener 2j seno de teta, que es igual e a la j teta menos e a la menos j teta, ¿cierto? Si yo multiplico por menos aquí y por menos acá, ustedes pueden observar que estas dos exponenciales que tengo aquí corresponden justamente a estas dos exponenciales que tengo acá,
Por tanto, lo que está aquí entre estos dos corchetes va a ser un menos 2j seno del argumento. Entonces aquí vamos a tener menos 1 sobre j omega. Y aquí vamos a tener menos 2j seno. Y el argumento aquí es omega t sub 1. Pueden notar que aquí ya caben unas simplificaciones. Por ejemplo, este menos de aquí con este menos de acá. Este j de aquí con este j que está acá. Y aquí nos va a quedar como resultado 2 seno de omega t sub 1 sobre omega. Seno de omega t sub 1 sobre omega. Y este es el espectro de este pulso rectangular. Sin embargo, ustedes pueden observar una particularidad que tiene esta señal que está aquí, que es que en omega igual a 0 voy a tener una indeterminación. Voy a tener 0 sobre 0. Cuando tengamos estas indeterminaciones para saber cuánto vale ese espectro en ese valor de omega igual a 0, vas a aplicar esa reglita que ustedes vieron en el cálculo, que es la regla de Hospital. Entonces la regla de Hospital dice que en estas indeterminaciones tenemos que derivar arriba, numerador, derivar denominador y evaluar. Entonces aplicamos la regla de Hospital. Hacemos la derivada del numerador. Nos quedarían 2 t sub 1 coseno de omega t sub 1 y la derivada del denominador, que es la derivada de omega con respecto a omega, que queda 1. Luego evaluamos en la indeterminación. Y esto de aquí va a quedar 2 veces t sub 1, que es cuánto vale este espectro en la frecuencia 0. Entonces esta regla de Hospital la vamos a aplicar en esos casos que están ahí. Ahora, si nosotros hacemos el gráfico de esta señal, que sería el espectro de magnitud, recordar que estamos ya haciendo gráficos en el dominio de la frecuencia. Esta señal tiene un nombre particular que se conoce como señal sinc, que la vamos a trabajar un poquito más adelante, de una forma más detallada. Se conoce como señal sinc, el seno de x sobre x. Entonces, esta señal sinc tiene el siguiente formato. Es una señal que tiene este comportamiento así. Aquí ya vimos que en 0 vale, en este punto la altura es 2 veces t sub 1. Este punto que corta aquí es pi sobre t sub 1, que sería menos pi sobre t sub 1. Entonces, el espectro del pulso rectangular es una señal de este tipo, señal sinc. Una de las particularidades que ustedes ya pueden observar en este resultado, que va a asomar en las propiedades más adelante. Esta es la señal que nosotros en el dominio del tiempo hemos calculado su espectro. Calculado su transformada de Fourier. Entonces noten que si este t sub 1 se hace más grande, este punto de aquí se va a ir haciendo cada vez más pequeño. Y a la inversa, si es que este t sub 1 se hace más pequeño, este punto de aquí se va a ir haciendo más grande y el óvulo se va a ensanchar. Es decir, que conforme tengo una señal de menor duración en el dominio del tiempo, voy a tener una mayor duración en el dominio de la frecuencia. Una mayor duración en el dominio de la frecuencia. Ahora vamos a ir al inverso. Vamos a tomar una señal que tiene un espectro rectangular y vamos a ver cuál es su señal en el dominio del tiempo. Es decir, ahora vamos a aplicar lo que es la transformada inversa de la señal. Pues vamos a borrar aquí para que sea más rápido. Bien. Entonces, en este ejemplo 4.5, vamos a ir el camino inverso. Tenemos esta señal en frecuencia x de j omega, que va desde menos w mayúscula hasta w mayúscula y tiene una duración de 1 en frecuencia. Y ahora queremos saber cuánto vale su señal en el tiempo. Aplicamos aquí ya la ecuación de la transformada inversa. Entonces es 1 sobre 2pi integral de menos infinito a más infinito del espectro
que yo quiero pasar al dominio del tiempo, por e a la j omega t de omega. Ahora sí hago el reemplazo. Esta constante se mantiene. Ustedes pueden ver que la señal va desde menos w hasta w. La señal vale 1 por e a la j omega t de omega. Y una vez que hagamos esta integral que es similar a la que hicimos en el caso anterior, nos va a quedar aquí seno de w t sobre pi por t. Ustedes pueden ver que en t igual a 0 existe una indeterminación. Para saber cuánto vale en 0 aplicamos nuevamente esta regla de Hospital, que es derivar numerador, derivar denominador y evaluar en la indeterminación. Y vamos a ver que para t igual a 0, esta señal de aquí vale w sobre pi. Y esta es nuevamente esa señal que les comentaba más adelante, un poco más atrás, que es la señal sinc, que vamos a ver un poquito más adelante. Esta es la señal en el dominio del tiempo. Entonces, si la graficamos, es parecida a la señal que vimos con ustedes más arriba. Pi sobre W menos pi sobre W, y en 0 vale, en este punto de aquí, W sobre pi. Y esto nos va a servir justamente para analizar una de las propiedades, que es la propiedad de dualidad de la transformada de Fourier. Entonces vamos a analizar cuál es esa función sinc, atribuirla a esa función sinc. Entonces hay dos definiciones de la función sinc. Entonces, una de esas definiciones es que la función sinc de teta está definida como el seno de pi por teta sobre pi por teta. Esta es la función sinc con la que vamos a trabajar. Ahora lo que vamos a ver es cómo calcular lo que es la transformada de Fourier de una señal que es periódica. Es decir, si nosotros hacemos una señal periódica que hemos calculado sus coeficientes espectrales, teniendo ya esos coeficientes espectrales, el cálculo de la transformada de Fourier es mucho más directo. Entonces, recordemos que tenemos una señal x de t que es periódica. Esa señal tiene una serie de Fourier. Y si la señal tiene serie de Fourier, esa señal también va a tener una transformada de Fourier. Entonces, en lugar de aplicar la ecuación que hemos venido utilizando de la integral de menos infinito más infinito multiplicada por la exponencial y demás, una vez que tenemos los a sub k, va a ser mucho más sencillo determinar lo que es la transformada de Fourier. Entonces, justamente vamos a ver esa parte correspondiente a lo que es la transformada de Fourier de lo que son señales periódicas. Entonces, vamos a ir directo a la ecuación. Hay un análisis en el libro que es relativamente sencillo. De hecho, en el libro de Shaw hay un análisis alternativo que es inclusive hasta un poquito más simple que el análisis que está en el libro de Mengen. Pero aquí vamos a escribir la ecuación. Entonces, ¿la idea cuál es? Si tengo una señal que es periódica, tiene serie de Fourier, por tanto tiene coeficientes espectrales. Y para encontrar su transformada de Fourier, vamos a utilizar sus coeficientes espectrales. Va a ser mucho más rápido. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Es muy sencilla. Dice que el espectro de esa señal periódica, una vez yo conozca estos coeficientes espectrales, es igual al sumatorio para todo k de esos coeficientes espectrales multiplicados por 2pi y eso multiplicado por un impulso que va a estar ubicado en múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Entonces noten que lo que debo hacer simplemente es colocar a sub k en esta ecuación de aquí, multiplicarla por 2pi y ese resultado va a ser el área de impulsos que van a estar ubicados en múltiplos enteros de omega sub 0. Ese va a ser el camino que vamos a utilizar para calcular lo que son la transformada de Fourier de una señal que tiene serie de Fourier. Entonces, en el ejemplo 4.6, si nosotros recordamos de la onda cuadrada periódica,
la onda cuadrada periódica, vamos a dibujarla aquí. Era esa onda que tenía este comportamiento aquí. 0, t sub 1 menos t sub 1, t menos t y aquí t. Esta era nuestra onda cuadrada periódica que trabajamos en el capítulo anterior de la serie de Fourier. Una vez que nosotros calculamos los coeficientes espectrales, esta señal tenía como coeficientes espectrales los a sub k, que era el seno de k omega sub 0 t sub 1 sobre pi veces k. Y ahora yo quiero sacar la transformada de Fourier de esta señal. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar esta ecuación que está aquí. Como ya tengo los a sub k, lo único que debo hacer es insertarlos aquí y agregar esta porción aquí para ver cuál es ese resultado. Entonces aplico la ecuación que está arriba. X de j omega es igual sumatorio para todo k de 2pi multiplicado por los coeficientes espectrales. Los coeficientes espectrales son seno de k omega sub 0 t sub 1 sobre pi por k por impulsos que se encuentran ubicados en múltiplos enteros de omega sub 0. Y esta de aquí ya es la transformada de Fourier de ese pulso rectangular. Entonces aquí vamos a graficar esto de aquí utilizando esta envolvente que voy a poner aquí. Entonces notemos que esa característica que es la transformada de Fourier en una señal periódica va a tener impulsos en frecuencia. Estos de aquí son impulsos. Y esos impulsos en frecuencia van a estar ubicados en múltiplos enteros de la frecuencia fundamental y van a tener esta área que está aquí. Entonces voy a tener un impulso aquí. Voy a tener otro impulso por acá. Si consideramos que aquí el periodo es 4 veces t sub 1. Aquí 0. Aquí otro impulso. Y así. Entonces, si la señal es periódica, tiene serie de Fourier. Y si ya tenemos sus coeficientes espectrales, para calcular la transformada de Fourier es simplemente aplicar esta ecuación que está aquí. Y es un cálculo mucho más directo. Bien, entonces vamos a hacer la segunda pausa y vamos a seguir con un par de ejemplos más y entrar a las propiedades de la transformada, que es una de las cuestiones más interesantes de este análisis. Hagamos nuestra segunda pausa. Sigamos analizando la transformada de Fourier. El ejemplo que vamos a hacer ahora corresponde a una transformada que la suelen utilizar para modular la señal, o sea, modular una señal tiene una interpretación de que es acondicionar la señal para el canal de comunicaciones. Y uno de los pasos que se hace en el transmisor es coger una señal que está en banda base, que es un concepto que ustedes van a ver, que es una señal que está en torno de 0 hercios o 0 radianes por segundo, y ponerle una frecuencia más alta. Por ejemplo, si ustedes ven en la radio FM, cuando están sintonizando, van en algunas ubicando el dial en frecuencias en torno de megahercios, por ejemplo, en 100 megahercios, 90 megahercios. Entonces, esa frecuencia de ahí es una frecuencia que se ha seleccionado en el equipo transmisor, en la cual se ha colocado la información que se va a transmitir. Entonces, esa información que se va a transmitir está en un tipo de banda de frecuencia que se conoce como banda base, y cuando se la sube de frecuencia, con una operación que vamos aquí un poco a esbozar, se la coloca en una banda pasante o pasabanda y es transmitida. Entonces, de esa forma puedo ubicar varias emisores en un espectro de frecuencia. Y eso justamente tiene que ver con lo que es la transformada de Fourier de la señal seno y coseno. Entonces, veamos cuánto valen esas transformadas. Recordemos que la señal coseno de omega sub 0t es una señal periódica, y al ser una señal periódica nosotros podemos calcular sus coeficientes espectrales a sub k y utilizar esa ecuación que vimos hace unos minutos para, con los coeficientes espectrales, calcular la transformada de Fourier. Entonces, esta señal de aquí
nosotros vimos que la podemos descomponer utilizando la relación de Euler. Es E a la J omega sub 0 t menos E a la menos J omega sub 0 t, perdón, aquí es más, sobre 2. Y a partir de esta expansión con la relación de Euler, nosotros extraíamos cuáles eran esos coeficientes espectrales. Y el coeficiente espectral A sub 1 es igual al coeficiente espectral A sub menos 1, que es igual a 1 medio. Entonces, estos de aquí serían los coeficientes A sub k. Recordando que los coeficientes espectrales de una serie de Fourier en tiempo continuo son infinitos, en este caso, el resto de coeficientes espectrales van a valer 0. Nos utilizamos la ecuación que vimos arriba para encontrar el espectro de esta señal coseno, que es sumatorio para todo k del 2pi por los coeficientes espectrales por el delta de omega menos k omega sub 0. Aquí solo tenemos dos valores de k. Tenemos el valor de k para 1 y el valor de k para menos 1. Entonces vamos a tener aquí dos impulsos. Entonces estos valorcitos de aquí van a venir acá. Y aquí lo que me va a quedar es 2pi. ¿Cuánto vale un coeficiente espectral en menos 1? Vale 1 medio. Entonces sería sobre 2 por delta de omega. Como k vale menos 1, entonces aquí vamos a tener más omega sub 0. Siguiendo con el sumatorio, más 2pi multiplicado por 1 medio, que sería 2 por delta de omega menos omega sub 0. Obviamente si simplificamos esto de aquí, va a quedar aquí simplemente pi, de acá simplemente pi. Entonces si graficamos esta señal, vamos a ver que tenemos un impulso ubicado en omega sub 0, que tiene esta área de pi. Y otro impulso ubicado en menos omega sub 0, igualmente con esta área de pi. Y este es el espectro de una señal cosenoidal. Entonces, más adelante, el espectro de una señal en banda base va a convolucionar con el espectro de esta señal coseno. Y como ya vimos con ustedes, cuando una señal convoluciona con un espectro desplazado, el resultado es la misma señal desplazada. Entonces, por eso es que en los transmisores lo que se hace es coger la señal en banda base y multiplicarla por un coseno en el tiempo. Y en frecuencia lo que va a suceder es que van a convolucionar, que eso me estoy adelantando un poco a las propiedades que vamos a ver más adelante, y va a hacer que se ubique en otra banda de frecuencia. Entonces, de esa forma yo puedo transmitir la señal de tal forma que no hay interferencia con otras transmisores. Lo que vamos a ver ahora son las propiedades de esta transformada de Fourier. Y las propiedades son las que se va a utilizar de ahora en adelante para el cálculo, o que se simplifique los cálculos de esta transformada de Fourier. De hecho, en sus cursos de comunicaciones, ustedes van a utilizar mayoritariamente estas propiedades. Y es justamente en las propiedades, en particular en la propiedad de la convolución que vamos a ver más adelante, donde vamos a entender mucho mejor la importancia que tiene la transformada de Fourier, o el por qué estamos ocupados en pasar del dominio del tiempo hacia el dominio de la frecuencia. Van a haber cálculos que en lugar de ser integrales, se van a convertir en operaciones netamente algebraicas. Es una simplificación bastante interesante. Entonces vamos a ver las propiedades de esta transformada de Fourier, estas propiedades de la transformada de Fourier. Entonces, la ecuación que hemos venido utilizando, x de j omega, recordemos que el j es una indicación de que por lo general este resultado es un número complejo, y el omega minúsculo es justamente el dominio de la frecuencia. Entonces, la ecuación que hemos utilizado es integral de menos infinito más infinito, la señal x de t que yo quiero pasar al dominio de la frecuencia, por i a la menos j omega t de t, conocida como ecuación de transformada. Y si quiero pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, utilizo la transformada inversa, que es 1 sobre 2pi integral de menos infinito más infinito el espectro, aquí e a la j omega t. En este caso, como quiero quedar con el dominio del tiempo, es con respecto a omega.
Desapareció omega de esta integral. Entonces vamos a simplificar estas dos ecuaciones con una notación. Entonces la notación que vamos a utilizar para analizar las propiedades es que el espectro de la señal x de t lo vamos a simplificar con esta f caligráfica. Es el nombre que tiene esta f con estas ciertas curvas, esta f caligráfica de x de t. Esta va a ser la notación de la transformada de Fourier. Y la notación de la antitransformada o transformada inversa es esta misma f, pero aquí a la -1, diciendo que es la operación inversa. Y aquí como argumento el espectro. Y también vamos a utilizar esta notación, que x de t, y aquí una flechita con una línea recta con dos flechitas, y aquí colocamos nuevamente la f caligráfica, y acá lo que es el espectro. Entonces, estas notaciones vamos a utilizar para simplificar el análisis de las propiedades de la transformada de Fourier. Entonces, la primera propiedad es la propiedad de linealidad. Aquí esta propiedad la vamos a poner con dos señales, pero se puede extender a cualquier número de señales. Esta propiedad de linealidad ya la vimos también con lo que era la parte de convolución, series de Fourier, y ahora aparece nuevamente con la transformada de Fourier. Entonces esta propiedad dice que si yo tengo una señal x de t que tiene una cierta transformada x de j omega, y tengo por acá una señal y de t que tiene una cierta transformada y de j omega, si es que yo escalo con una constante alfa la señal x de t y le sumo una constante beta multiplicada por y de t, por la linealidad, yo voy a tener que esto va a ser igual a alfa veces el espectro de j omega más beta veces el espectro de la señal de y. Entonces, esto está para aquí para dos señales, pero se puede extender para cualquier número de señales. Entonces, la linealidad significa que si yo a la entrada de la transformada tengo la suma de señales, lo que voy a tener a la salida es la suma de los espectros de cada una de esas entradas. Esa es la propiedad de linealidad. La otra propiedad es la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Es decir, qué pasa cuando la señal ha sido desplazada en el tiempo. Puede ser desplazamiento en el tiempo, cuando la señal ha sido adelantada o atrasada en el tiempo. Entonces esta propiedad dice que si yo tengo una señal x de t que tiene un cierto espectro x de j omega, si esta señal de aquí ha sufrido un desplazamiento, aquí este t sub 0 es genérico. Si es positivo es un desplazamiento hacia la derecha, si es negativo un desplazamiento hacia la izquierda. Lo que va a suceder es que yo voy a tener el mismo espectro x de j omega, pero con un cambio de fase que es proporcional a ese desplazamiento t sub 0. Entonces, esto de aquí lo que va a hacer, recordemos que este es un número complejo, tiene magnitud y fase. Si la multiplico por esta exponencial, lo que va a suceder, noten que la exponencial tiene una amplitud de 1, entonces el módulo no va a cambiar, pero la fase se le va a añadir esta fase de aquí, que es omega t sub 0. Entonces lo que va a suceder aquí es un cambio de fase. Entonces el efecto de que una señal sea desplazada en el dominio del tiempo produce en frecuencia un cambio de fase del espectro. La magnitud se mantiene, es la misma, la magnitud se mantiene. La magnitud se mantiene, simplemente un cambio de fase. La otra propiedad es la propiedad de la conjugación y simetría conjugada. Conjugación y simetría conjugada. Entonces, esta simetría de aquí tiene relación con eso que vimos con ustedes al inicio de simetría par-impar, pero también hay una forma alternativa de que cuando las señales son simétricas pares, se les llama simplemente simétricas, y cuando son simétricas impares, se les dice antisimétricas. Entonces, esta parte de aquí que dice simetría, justamente va a tener relación con una cierta simetría par que va a aparecer.
Entonces, conjugación va a ser una cosa y simetría conjugada una consecuencia cuando la señal es real. Entonces, esta propiedad dice que si yo tengo una señal en el dominio del tiempo que tiene un cierto espectro, si esta señal en el dominio del tiempo yo la conjugo, lo que voy a observar acá es que el espectro se conjuga y se refleja con respecto a la frecuencia. Eso aquí se puede probar, es una prueba bastante sencilla, pero por lo pronto analicemos el resultado. Conjugación en el dominio del tiempo hace que la señal se conjugue en el dominio de la frecuencia y que se refleje también ese espectro que está ahí. Una de las consecuencias que puede suceder en el caso particular de que la señal x de t sea una señal real. Recordemos que una señal real podría ser interpretada también como una señal imaginaria, una señal compleja cuya parte imaginaria vale 0. Entonces, en este caso de aquí, cuando la señal es real, la señal es igual al conjugado. Es decir, cuando la señal es real, x de t va a ser igual al conjugado, dado que la parte imaginaria vale 0. Entonces, si esto es igual, significa que sus espectros también van a ser iguales. X de j omega va a ser igual a la conjugada de x de menos j omega. Ahora, si yo conjugo a ambos lados de esta ecuación, voy a tener aquí x conjugado de j omega, x de menos j omega. Pues regresemos aquí a la propiedad. Entonces, la primera parte es la conjugación, que es esta parte de aquí. Digamos que esta es la primera parte. Y esta segunda parte es la simetría conjugada. Y pensemos en esta simetría como lo que era la simetría par. Entonces, la simetría conjugada tiene que ver justamente con este caso especial cuando la señal x de t es real. Cuando la señal x de t es real, ustedes pueden ver aquí la simetría. Recordemos cómo era la simetría par, simplemente para que vean la semejanza con esta ecuación aquí. La simetría par de una señal decía que la señal era igual a su reflejo. Esta era la simetría par. Entonces noten que la simetría conjugada dice que que el conjugar el espectro es equivalente a que sea reflejado en frecuencia. Entonces aquí está lo que es simetría, por la parte de simetría par, y conjugada. Entonces conjugar la señal equivale a que la señal sea reflejada en el dominio de la frecuencia. Es lo que tiene que ver con este caso especial cuando la señal es real. Esta parte de la simetría conjugada. Entonces aquí aparecen unas simplificaciones que estuvieron presentes en los resultados de los ejercicios que hicimos antes. Que a partir de esta propiedad nosotros podemos decir, y de hecho lo vamos a observar ya en los resultados, que si la señal x de t es una señal real, su espectro es real y par. Y otra es que si la señal x de t es una señal real, perdón, aquí es real y par. Es una señal real e impar. Su espectro es puramente imaginario. Vamos a ver qué significa eso de puramente imaginario. E impar. Esta parte de aquí, de cuando la señal x de t es real y par, lo vimos en ese ejemplo donde teníamos esa señal que tenía este formato. Y vimos que su espectro tenía este formato de aquí. Entonces la señal, ustedes pueden ver que es real y par. Y su espectro es también real y tiene simetría par. Es uno de los ejemplos que vimos antes. De hecho, ustedes pueden regresar al ejemplo y verificar justamente esta propiedad. Y esta de acá que dice que es la señal real e impar,
dice que su espectro es puramente imaginario. Puramente imaginario significa que su componente real es cero. Entonces, recordando que el espectro de una señal, por lo general, es un número complejo. Por lo general es un número complejo. Entonces, hacer un número complejo, esta señal de aquí puede ser representada como una componente par más una componente impar. Perdón, una componente real y una componente imaginaria. Entonces, que sea puramente imaginario significa que la parte real vale 0, es decir, solamente aparece este término de aquí acompañado de J. Y su espectro va a ser justamente una señal que tiene simetría impar. Tiene simetría impar. Vamos con la siguiente propiedad que tiene que ver con la diferenciación e integración, es decir, cómo cambia el espectro de la señal cuando en el dominio del tiempo esa señal ha sido derivada, que la vamos a utilizar más adelante para resolver las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes que describen a un sistema LT. Esta propiedad la vamos a utilizar más adelante. Entonces tiene que ver justamente con la diferenciación e integración. Entonces, si yo tengo una señal x de t que tiene un cierto espectro x de j omega, si yo derivo esa señal en el dominio del tiempo, lo que va a suceder en el dominio de la frecuencia es que este espectro x de j omega se va a multiplicar por j omega. Ese es el resultado que nosotros vamos a observar. La prueba es muy sencilla, esto ustedes lo pueden encontrar en el libro. Simplemente aplicar la ecuación de la transformada, la derivada a ambos lados, y va a aparecer por ahí ese término j omega. Y ustedes pueden observar que aquí ya aparece una cierta simplificación en cuanto a los cálculos. Ustedes pueden ver que una derivación en el dominio del tiempo se convierte en una multiplicación en el dominio de la frecuencia. Es una de las simplificaciones que vamos a utilizar más adelante, en particular cuando analicemos los sistemas LTI. Ahora, ¿qué pasa si a esa señal yo la integro desde menos infinito hasta t? Lo que yo voy a observar en frecuencia es que el espectro de esa señal se divide para j omega y aparece ese valor promedio constante que está representado por pi veces el espectro evaluado en 0 por delta omega. Entonces aquí tenemos estos resultados de lo que es diferenciación e integración. Entonces, ustedes van a ir al libro de Oppenheimer y van a hacer el ejemplo 4.11 y el ejemplo 4.2. Estos dos ejemplos van a aplicar estas dos propiedades y ustedes van a ver cómo, en lugar de utilizar esa integral que veníamos utilizando en los ejercicios anteriores, aquí ya es aplicar las propiedades, se simplifica muchísimo el cálculo de estas transformadas. La propiedad que vamos a ver ahora es la propiedad de escalamiento. Escalamiento, si ustedes recuerden, es una de las transformaciones de variable independiente. Recuerden que tenemos tres transformaciones, que era el desplazamiento, que podría ser adelanto o atrás. Teníamos también la operación de reflejo y una operación que vimos en particular en el tiempo continuo, que era ensanchamiento o acortamiento de la señal o aceleramiento de la señal. Entonces la propiedad que vamos a ver ahora es, o en el resultado vamos a ver que cuando la señal se hace más ancha en el dominio del tiempo, en frecuencia se hace más angosta. Y cuando la señal en el dominio del tiempo se hace más angosta, en frecuencia se va a hacer más ancha. Entonces veamos esas propiedades que tienen que ver justamente con el escalamiento en tiempo y frecuencia. Escalamiento en tiempo y frecuencia. Entonces, similar a como hemos venido analizando más arriba. Tengo una señal x de t que tiene un cierto espectro x de j omega.
¿Cómo va a cambiar ese espectro si yo a la señal en el dominio del tiempo la escalo por un valor de A? Recordemos que este valor de A es una constante y es real y es genérico, es decir, puede ser mayor que 1, menor que 1, inclusive puede ser hasta negativo. Lo que va a suceder en el dominio de la frecuencia es que este espectro de aquí se va a escalar de forma inversa, ya que va a aparecer también un escalamiento en la amplitud igual a 1 sobre el módulo de A. Entonces, aquí se puede analizar que si la señal, si este A de aquí, vamos a suponer, por ejemplo, que A es igual a 4. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? El tiempo se está haciendo 4 veces más grande, por tanto la señal se va a ver 4 veces más pequeña. La señal está siendo acelerada. ¿Y qué va a pasar en frecuencia? El escalamiento inverso. Lo que va a suceder es que, como ustedes pueden observar aquí, la frecuencia se va a hacer 4 veces más pequeña, por tanto el espectro se va a ver 4 veces más grande y a la vez va a ser escalado, es decir, su amplitud va a disminuir. Entonces es un escalamiento tanto en tiempo como en frecuencia. Es inverso. Si la señal se acelera, en frecuencia se ensancha y al revés también. La propiedad que vamos a ver ahora se conoce como la propiedad de dualidad. Y la propiedad de dualidad más o menos la vimos con ustedes arriba en esa parte del pulso rectangular, que es la propiedad de dualidad. Entonces, esta propiedad de dualidad lo que dice es que si yo tengo un par de transformadas, puedo encontrar un par dual con tiempo y frecuencia intercambiables. Entonces, en el ejemplo anterior nosotros teníamos una señal que era rectangular en el dominio del tiempo y en frecuencia teníamos una función sinc. Luego hicimos el caso donde teníamos una señal que era rectangular en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo era una señal sinc. Y esta es justamente la propiedad de dualidad, que dice que para cada par de transformadas, aquí tenemos un par de transformadas, existe un par dual con tiempo y frecuencia intercambiados. Esa es la propiedad de dualidad. De hecho, aparece por ahí una ecuación que va a simplificar esto que está escrito aquí, donde intercambiamos tiempo y frecuencia y podemos encontrar rápidamente cuál es la transformada de una cierta señal una vez que conocemos su par de transformadas. Ya, ese de ahí lo vamos a hacer en la parte de la tutoría. Vamos a hacer un ejercicio de esto de la dualidad. Y para terminar vamos a conversar de la relación de Parseval. La relación de Parseval la vimos con ustedes en la parte de la serie de Fourier. Y utilizamos la relación de Parseval cuando queríamos encontrar la potencia promedio de una señal a partir de los coeficientes espectrales. Entonces, por lo general, para encontrar la potencia promedio de una señal, lo que hacíamos es módulo cuadrado integral de menos infinito más infinito dividido para lo que era el periodo. Y con Parseval nosotros mostramos que conociendo los coeficientes espectrales podemos calcular la potencia de esa señal. En el dominio de la parte de la transformada de Fourier tiene una aplicación muy similar. Y lo que nos dice Parseval es que la energía en un dominio se conserva una vez que hacemos la transformada. O también podríamos decir que nosotros podemos calcular la energía o la potencia de la señal en el dominio del tiempo a partir de su espectro. Entonces la relación de Parseval dice es lo siguiente. Tengo una señal x de t que tiene un cierto espectro x de j omega. Entonces Parseval dice que si yo quiero calcular la energía total de esta señal, recuerden que esta ecuación la vimos con ustedes en la primera clase. Esta es la ecuación de la energía total de x de t.
Yo puedo hacerlo utilizando lo que es su espectro. Y eso es igual a 1 sobre 2pi integral de menos infinito a más infinito del módulo de su módulo cuadrado de su espectro de omega. Eso es lo que dice la relación de Parseval. Entonces ustedes pueden observar que si yo conozco el espectro de una señal, utilizo relación de Parseval y puedo calcular la energía de esa señal en el dominio del tiempo, la energía de esa señal en el dominio del tiempo. Bien, entonces con esta última propiedad terminamos los contenidos de esta clase. La siguiente clase vamos a completar las otras propiedades. Ahí va a aparecer la propiedad de convolución, que es una de las más importantes, porque se la vamos a utilizar para el análisis de los sistemas LTI en el dominio de la frecuencia. Y ahí es donde vamos a percibir el por qué es importante ocuparnos en pasar de un dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, para que esos cálculos que eran integrales, que utilizábamos para determinar la salida del sistema LTI a través de la convolución, ya en frecuencia se convierten en cálculos netamente algebraicos. Eso va a simplificar muchísimo, muchísimo el cálculo de los resultados. Este día viernes vamos a hacer la parte de ejercicios relacionados con esta transformada de Fourier y también vamos a utilizar Wolfram Matemática para hacer rápidamente el cálculo de algunas del espectro de algunas señales y enfocarnos en el resultado del espectro de magnitud, espectro de fase y analizarlo en función de estas propiedades que hemos analizado el día de hoy. Entonces, para finalizar,